Hay gente que realmente le da miedo tener dinero por creencias de su casa, porque en su casa escuchó tal vez, no sé, la gente que tiene dinero cambia. Entonces yo no quiero cambiar, entonces yo no quiero tener. Entonces hay que trabajar muy profundamente en las creencias. Porque yo estudié ingeniería y antes de la ingeniería, honestamente, yo era una de esas personas, una persona que yo decía, no, yo estoy bien, yo estoy perfecta, ¿no? Pero en algún momento encontrar un espacio donde alguien me puso un espejo y me dijo, mira, hay estas posibilidades para ti, pero eso va a requerir que tú trabajes en ti. Pues. Bienvenidos al podcast de Alexis Jiménez. Mi misión es invertir en las personas proveyendo temas de liderazgo y autocrecimiento personal. Mi misión es inspirar a aquellos emprendedores a continuar esta aventura. Bienvenidos una vez más al podcast de Alexis Jiménez, donde siempre traemos invitados especiales para que tú aprendas, yo aprenda y todos construyamos un mundo lleno de aprendizaje. Y hoy tenemos a Jackie Ardila. No es la excepción, me encuentro de hecho en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella va a participar en una oratoria. Ella es ingeniera de sistema de la Fundación Universidad Central con amplia experiencia en gerencia de proyectos en empresas multinacionales. Y de hecho, previamente a la grabación veníamos hablando de los diferentes países y las ciudades en las cuales ella estaba viajando. Así que eso secunda su formación. Y bueno, definitivamente ella es un life coach y ella es coach también empresarial. Así que, sin más preámbulo, quiero que conozcas a Jackie, que ella cuente un poquito más de lo que va a estar haciendo. Y de hecho, hoy tenemos un tema bastante interesante, Jackie, porque venimos hablando sobre el temor. ¿Y quién no tiene el temor? Pues creo que todos compartimos esa emoción. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Me encanta poder estar aquí y efectivamente hoy vamos a hablar sobre el miedo. Pero me encanta cómo lo caracteriza, esa emoción. Como que la palabra temor y emoción no concuerda. O sea, háblanos, cuéntanos. ¿Por qué lo caracteriza de esa manera? Porque finalmente es una emoción y es una emoción yo creo que reúne muchas de las emociones que transitamos en la vida. Y yo creo que una cosa que a veces no entendemos es que todas las emociones son válidas, que a veces queremos decir que hay emociones buenas y malas, que está mal estar triste, estar mal, estar asustado y pues en realidad no. Y es justo una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de poder ver a los ojos el miedo. Y porque finalmente el miedo quiere protegernos también. Mira que venía hablando con unos amigos sobre una experiencia muy bonita y es que yo tengo mucho miedo a las alturas y tú lo acabas de decir, yo viajo mucho. Entonces venía contándoles a ellos que mi primera experiencia en un avión no fue algo bonito, fue algo horrible. Sudaba, temblaba, tenía muchísimo miedo. Y yo decía, yo nunca más me vuelvo a subir en un avión, pero estaba en San Andrés. Pues ¿cómo me iba a regresar? Tenía que volver a subir al avión. Y pues hoy en día, después de muchos años, es confrontar ese miedo y darme la oportunidad de decir, ok, el miedo tal vez no se me va a ir nunca, pero lo puedo transformar y a partir de transformarlo puedo llegar a crear algo diferente para mí. Me ha dado la oportunidad de hacer lo que hoy hago, que en parte es viajar por muchos países y poder llevar mis charlas a muchos países. Entonces hoy vamos a tener un ejercicio justo para eso, para poder confrontar el miedo. Y pues bueno, me encantaría que tú también nos contaras cuál es tu mayor miedo. Yo ya les conté el mío. Wow, mi mayor miedo. Tú sabes que yo creo, y esto siendo bien transparente, algo que constantemente pienso es llegar a una edad avanzada. Ajá. Y pensar que quizás no logré cosas en la vida que quise lograr en algún día de mi vida. Ok, y sabes que mira que uno de los grandes miedos de las personas tiene que ver con eso. Muchas son, pues uno, perder seres queridos, porque creo que ahorita venimos de una época donde estuvimos todos muy confrontados con ese miedo. Y segundo, eso, como pasar por nuestra vida sin trascender. Sí, y yo creo que en el caso mío es que, bueno, tú sabes que hay dos tipos de personas, está el visionario y está el integrador. Yo me considero una persona visionaria, ¿no? Y como visionario mi mente está constantemente viajando, volando, ¿no? Soñando, quiero conquistar cosas nuevas. Y yo creo que es parte de ello, creo que es algo que tengo que asimilar, que tengo que procesar, que ese soy yo y que no voy a parar de soñar y no necesariamente todos los sueños se van a cumplir, ¿no? Quisiera cumplir muchos de ellos, pero yo creo que por ahí es que viene el miedo, ¿no? Quizás yo verme en un espejo a mis 60 años de edad y decir, wow, no logré esto, soñé con esto, pero no lo logré y por diferentes razones, no necesariamente porque no le haya dado el paso a lograrla, no sé.
Pero algo que te quería comentar, yo creo que todo el mundo o todas las personas asociamos el miedo como algo negativo. Esto tiene mucho que ver con la cultura o lo que nos enseñaron desde pequeños. Pero me llama mucho la atención cómo caracterizas de que el miedo realmente no es algo negativo. De hecho, el otro día escuchaba que una persona decía, es que el miedo lo puedes convertir en una fuerza para poder conquistar algo que quizás necesites conquistar en tu vida. Claro, y creo que es importante eso, entender primero que el miedo nunca se va a ir. Se va a transformar tal vez, vas a romper algunos de ellos, pero siempre va a aparecer y siempre va a estar. Además, tú decías algo ahorita que yo creo que es la base fundamental de esto, y es que la mayoría de nuestros miedos están primero en nuestra mente, en realmente eso que no está pasando y que no sabemos si va a pasar, pero que yo en mi mente le voy dando y le voy dando forma y lo voy alimentando. Entonces, al final, mucho de lo que nos frena, mucho de lo que a veces nos lleva al pánico, es todo eso que alimentamos en nuestra mente. Un miedo puede pasar y ya, pero cuando yo lo dejo aquí y lo empiezo a alimentar y lo empiezo a alimentar, y yo a la edad que tengo hoy, como tu ejemplo, empiezo a pensar, ¿y qué va a pasar a los 60 años? ¿Y será que sí lo voy a hacer? ¿Y será que no? Y entonces empiezo como a alimentarlo y alimentarlo, pues ya puede, es más bien frenarte. Pero si en lugar de eso lo puedes tomar más bien como un incentivo justamente para empezar a crear huella. Además, tú eres un visionario, indiscutiblemente estás dejando huella en este momento. No, yo te escucho hablar y yo digo, este hombre no deja nada quieto, le encantaría cambiar el mundo si fuera posible. Ahora también entender que abrazarlo y entender que ese miedo está ahí para acompañarte en el camino y a veces para protegerte, ¿no? Porque a veces cuando tenemos como muchas ideas, también el miedo nos está diciendo, hey, espérate, un momento, espera, piénsalo bien, ¿te vas a meter en ese negocio? ¿Estás seguro? Ok, entonces ya le dices, ok, tienes razón, o no, déjame, lo voy a hacer y me voy a arriesgar. Entonces también es importante como eso, abrazar nuestro miedo. De hecho, en la charla hoy vamos a hablar sobre reconocer el miedo y incluso no lo quise enfocar en seguirnos peleando con él, sino al contrario, reconocerlo, verlo, abrazarlo y decir, bueno, estás ahí, acompáñame y vamos a ver qué va a pasar ahora. Y sabes que te quería hacerte una pregunta, porque yo estoy 100% seguro que gente que nos está observando hay gente que quizás se pueda identificar con lo siguiente. Yo me imagino que con tu carrera, ¿verdad? Tú eres speaker, eres oradora, ves muchas diferentes tipos de personas, y me imagino que te has percatado que hay personas que bueno, el miedo los detiene, pero los paraliza totalmente, ¿no? En mi caso, yo soy todo lo contrario, no necesariamente porque haya estudiado el miedo, sino porque yo creo que en algún momento dado de mi vida, a mí los retos pues, son como gasolina, es como adrenalina para mí, y digamos que a mí me gusta. Tú sabes el modelo, el DISC, ¿no? Yo soy un dominante, y tú sabes que ese tipo de persona, pues, cuando finalice el proyecto, pues, yo digo que yo mismo me impulso para el próximo, ¿no? Yo mismo me lanzo, ¿cuál es el próximo? Y si no estoy haciendo nada, pues, me siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero no todo el mundo es un D, no todo el mundo de acuerdo, ahí. Totalmente. Hay personas que el miedo, y conozco gente muy cercana, que el miedo los paraliza, o sea, los bloquea totalmente. ¿Qué técnicas has utilizado con este tipo de personas para que no es un D? Este es fácil, este le gusta la adrenalina, este empújalo y él se lanza, ¿no? Claro. Pero esta persona que el miedo lo paraliza, lo bloquea, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, que el miedo es algo bueno. Es algo que lo tenemos que abrazarlo y aprender a vivir. De acuerdo. Bueno, hay varias cosas de las que estás diciendo y primero es entender que cada uno tiene diferentes clases de miedos, porque aunque el dominante está todo el tiempo queriendo retarse, también hay cosas que lo van a frenar. Y es, por ejemplo, cuando un dominante pierde todo o fracasa de verdad de una manera muy fuerte, le cuesta mucho más levantarse porque al dominante no le gusta perder. Entonces, digamos que todos tenemos ese talón de Aquiles, por decirlo, solo que para cada quien es diferente. Entonces, yo diría que hay, digamos, técnicas, pero es un trabajo interior muy fuerte, porque también muchos de esos miedos son heredados, por ejemplo.
tienen que ver con nuestro contexto también, con cosas que nos pasaron, con el bullying que recibimos durante la infancia. Yo me acuerdo que yo soy bastante alta, te diste cuenta. Entonces, cuando yo estaba en la adolescencia, para mí ser alta no era algo positivo. Hoy en día lo veo como algo positivo, pero todo el bullying que me hacía sentir avergonzada. Entonces, pero la gente decía, Jackie, pero qué chévere que tú eres alta. Entonces, eso fue generando inseguridades. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo creo que empezar a mirar muy profundamente conmigo de dónde viene ese miedo, si realmente es mío o si me lo heredaron. Porque a veces escuchamos cosas en nuestra casa que nos empiezan a cuestionar más adelante, ¿cierto? Por ejemplo, con el dinero, con el miedo al dinero. Hay gente que le da miedo tener dinero. En realidad, no perderlo. Hay gente que realmente le da miedo tener dinero por creencias de su casa, porque en su casa escuchó tal vez, no sé, la gente que tiene dinero cambia. Entonces yo no quiero cambiar, entonces yo no quiero tener. Aunque él diga que quiere tener, en su mente hay una creencia. Entonces hay que trabajar muy profundamente en las creencias. ¿De dónde viene esa creencia? Y yo creo que ese paso, esos pasos pequeños, entre pequeños y grandes, nos empiezan a sacar de la zona donde estamos. Y claro, cuando salimos va a haber siempre una zona más grande y una más grande, pero creo que siempre dar ese primer paso, a ver profundamente conmigo cuál es la creencia que me sigue atando ese miedo, es ese gran primer paso. Cuando yo lo puedo ver y lo puedo cuestionar, yo digo, pero espere, yo escucho esto en mi casa y tal vez no es real. Puedo empezar a dar pasos más grandes y empezarme a arriesgar. Y lo que te decía ahora, ¿no? El dominante también tiene sus temores, solamente que son diferentes tal vez a estas personas que son muy tímidas. Entonces, eso es importante. Y lo otro es encontrar esas maneras de ser que me van a funcionar a salir de ahí, que siempre están disponibles para mí. Entonces, voy a explicar esto, ¿no? De repente yo desde pequeñito dije o escuché, no, es que el niño es muy tímido. Y yo me quedé con mi idea en mi cabeza toda la vida de que soy muy tímido. El día en que yo me atrevo a decir, espérame, ¿es verdad que yo soy tímido o yo me puedo arriesgar? Y tú empiezo a tomar pequeños riesgos que como que empiezan a retar a mi cerebro y a decirle, ok, no, yo puedo ser otro ser humano, yo puedo empezar a crear unas nuevas creencias conmigo, para mí mismo. Claramente la persona también tiene que estar abierta para empezar a hacer ese trabajo. Y mira, yo llevo... Desde que me empecé a entrenar como coach más o menos 8 años y desde que empecé mi trabajo personal más o menos 12 años, y te puedo decir que todos los días encuentro trabajo por hacer. Entonces yo pienso que también es un trabajo que no acaba, que de verdad no termina. Y yo creo que eso es lo emocionante también, lo que hace, lo que tú decías ahora, llegar a ese proyecto, finalizarlo y decir cuál es el siguiente. Ese trabajo personal es exactamente igual. Ok, ya creé esto, ya logré esto. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué es lo que viene para mí? Porque, por ejemplo, antes de pandemia, yo daba muchas charlas personalmente, presenciales, y llegó la pandemia y la cámara. Y yo decía, me da pánico hablar frente a una cámara. Entonces, y pues se sentía raro, porque si yo hablaba frente a muchas personas, una cámara, entonces empiezo a darme cuenta que es un miedo al cometer errores. Porque yo sé que en una cámara el error va a quedar ahí publicado para siempre. ¿Tuviste miedo antes de hacer la entrevista? No, ya no. La pandemia me entrenó. La pandemia ya me entrenó. Pero pues probablemente, bueno, también es que esto fue así como, vamos a hacerlo, entonces no mejor ni siquiera tener miedo. Pero claro, seguramente va a haber otra cosa que me rete mucho más. Y cada vez va a haber un pasito más adelante. Entonces, al final, una de las cosas importantes es que tú mismo asumas el arriesgarte. Claro, pues hay coaches, hay gente que te puede apoyar, hay un montón de cosas, pero primero también tú tienes que estar en apertura para eso. Pero es que ahí acabas de mencionarlo, porque yo creo que hay un tema de actitud, de yo reconocer, oye, tengo miedo a esto, porque hay personas que no lo reconocen y yo los he visto, o sea, y a veces pues la intención de uno no es señalarlo negativamente, al contrario, yo soy una persona que cuando veo una persona que tiene cierto temor en ciertas áreas, a mí me causa compasión, y a veces tomo medidas extremas como la que vamos a tomar mañana en el evento de mañana, que yo no sé, ya tengo el equipo de trabajo un poco como nervioso. Ellos no saben a lo que se van a enfrentar. De hecho va a empezar hoy, entonces sí. Hoy vamos a arrancar. Pero vamos, es porque yo soy el tipo de persona que me gusta quizás empujar a las personas a a que salgan de esa situación, porque me gusta ver las personas que tengan éxito, me gusta las personas que sobresalgan y que, bueno,
que el miedo no los detenga, porque quizás yo no sé si es porque he estado rodeado muchas veces en mi vida de personas que el miedo los ha detenido. Y bueno, eso a mí me incomoda increíblemente. Entonces, bueno, a eso vamos, a lo de la actitud. O sea, hay personas que quizás no tienen la actitud correcta. Probablemente, sin embargo, yo pienso que todo en la vida siempre nos traen espejos que nos ayudan a verlo, ¿sí? Y digamos que tal vez para mí fue en algún momento encontrarme con un proceso de vida donde me sacudió y me confrontó, porque yo estudié ingeniería y antes de la ingeniería, honestamente, yo era una de esas personas, una persona que yo decía, no, yo estoy bien, yo estoy perfecta, ¿no? A mí no, yo no necesito, por ejemplo, hablar en público para mí era un reto, como que yo no necesito eso. Pero en algún momento encontrar un espacio donde alguien me puso un espejo y me dijo, mira, hay estas posibilidades para ti, pero eso va a requerir que tú trabajes en ti. Fue así como, ¿Entiendes tú que ese proceso debe llegar, digamos, automático a la vida de esa persona, o la persona debe tener algún grado de intencionalidad para que ese proceso lo enfrente intencionalmente? Pues que yo creo, Alexis, que hoy hay muchísimas más herramientas. Digamos, hace unos años, tal vez tenían que empujarte más. Hoy en día la información está en todas partes, ¿sí? O sea, hoy en día tú entras a Instagram, tú entras a Facebook y como que ya te están bombardeando de, hey, es momento de transformarte, es momento de trabajar en ti. Entonces, digamos que hoy en día pienso que, y precisamente mi empresa se llama Intencional, justo por eso, porque creo que es momento de que todos de manera intencional empecemos a trabajar en nosotros mismos. Entonces, sí, hay personas que necesitan el empujoncito, sin embargo, allá afuera hoy hay un montón de herramientas las cuales tú puedes utilizar, hay un montón de información y ya crear esa apertura es, digamos que, diría que yo un poco más fácil. Claro, también llegará el momento para quienes no lo quieran hacer y también, pues suena duro, pero el que no se quiera mover y se quiera quedar, la vida va a seguir avanzando. Y ahí se va a quedar hasta que se dé cuenta. Es como ahora mismo todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Me puedo pelear todo lo que yo quiera con eso, pero inteligencia artificial no se va a detener porque yo no quiera. Entonces, o me adapto, aprendo, reviso, entiendo, o me quedo. Es una decisión también. O sea, que me estaba acordando recientemente, viví un escenario con una persona bastante llegada a mí, donde hubo un evento en su vida que paralizó a esta persona por completo. Y yo le decía, es que tienes que enfrentarlo, porque el mundo no va a dejar de dar vueltas porque tú no lo enfrentas. O sea, tienes que enfrentarlo. Y finalmente hicimos una serie de ejercicios y la persona salió. Pero lo que voy con esto es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, hay personas que uno debe reconocer, ¿no? O sea, el miedo, yo creo que todos vivimos con algún grado de miedo, ¿no? O ciertas cosas nos dan algún tipo de temor. Yo creo que la clave es lo que venimos hablando. Debes reconocerlo y bueno, enfrentarlo y entender que... A mí me encantó cuando decía abrazarlo y utilizarlo como gasolina, como una fuente de energía para conquistar. Claro, totalmente. Y nota que también muchas de los grandes speakers, de las personas que tienen mucho impacto allá afuera, hablan desde su experiencia. Y al final es entender que todas esas experiencias también nos hacen más humanos y realmente nos permiten poder hablar desde ahí para podernos mover, para poder crear. Si la vida no me golpea, pues yo puedo pasar por la vida diciendo, no, la vida es perfecta, pero pues todos sabemos que no. Entonces también es entender que esas cosas que a veces me pasan también me pueden formar, si yo permito ver el aprendizaje, si yo me permito ver qué pasó conmigo a través de esto. Yo te puedo decir, después de la pandemia yo no soy la misma, yo estoy segura que si te pregunto, tampoco, ¿cierto? Entonces... Yo creo que la vida sería aburrida si fuera perfecta. Totalmente, sí, exacto. Realmente es como cuando tú saludas, ¿qué haces? Nada. En realidad no hicieras nada, todo sería muy aburrido. Aburrido, total. No tendrías ni qué contar, entonces. Yo creo que cuando tenemos temor a algo es porque es algo que no conocemos, no lo hemos vivido. Y eso es lo que lo hace divertido. A mí me causa adrenalina, ¿no? Pues yo creo que hay cosas que sí te siguen dando miedo. Pues no sé, por ejemplo, si te va muy mal en el amor, la próxima vez que te vas a enamorar igual te va a dar miedo. Así ya sepas cuál es el final. Pero también lo maravilloso de todo es meterse ahí y decir, ok, muestre a ver qué va a pasar ahora. Así. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero Jackie, me gustaría que dejara un mensaje a la audiencia sobre el temor, o sea, lo que tú deseas. Bueno, pues yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes justamente a eso, a verse al espejo,
a revisar tal vez cuáles son esos miedos que los siguen retando y a ver cómo los puedes abrazar, convertir en ese impulso para crear, no solamente para crear cosas materiales que son importantes también, sino también para crear esa versión tuya que genere las mejores relaciones, que genere los mejores resultados y de la cual te sientas completamente orgulloso. Maravilloso. Es bien importante, si no lo has hecho ya, que le des like, dale click a la campanita para que recibas las notificaciones y obviamente seguir, ¿verdad? Follow up, para que puedas seguir viendo personas tan maravillosas como Jackie en las próximas sesiones que tengamos. Jackie, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Jackie Ardila Coach en Instagram. Y pues bueno, ahí están mis redes, en mi página que es www.havservicios.com y bueno, pues ahí podemos estar en contacto. Gracias por haber aceptado esta entrevista, Jackie. Muchísimas gracias a ti por la invitación, me encantó y bueno, pues estoy segura que vamos a seguir encontrando aquí caminos para seguir creciendo. Perfecto. Bueno, hasta la próxima.